Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les doy la bienvenida a esta sesión de en vivo que vamos a comenzar a realizar aquí en Alma Terapias, junto conmigo, con Natalie y de repente con otros invitados. Es por eso que quería contarte que esta sección la vamos a llamar Café con Alma. La idea es que compartamos un ratito de nuestro día, puede ser ahora, por ejemplo, en la noche, o conversar de salud mental, para conversar de lo que nosotros hacemos, pero también quería preguntarte qué temas te gustaría tocar, eh, qué horarios te acomodan para que vayamos todos haciendo esta comunidad de manera grupal y podamos concretar varias veces esta instancia. Como ya ven, está Natalie con nosotros ahora para que podamos empezar a conversar un poco más de esto. El día de hoy quisimos abordar dos temas específicos que estamos trabajando en Alma, que es la terapia de vida pasada, que ya tenemos bastantes años ya realizándola. Natalia hace poco sacó un libro también respecto a esto, donde cuenta 7 historias de pacientes reales que se sometieron a terapia regresiva, a varias terapias dentro del trabajo terapéutico que se hizo. Además, vamos a hablar sobre las constelaciones familiares, principalmente qué es lo que son, cómo se trabajan y para qué nos podrían servir. Así que les damos la bienvenida. Eh, Mi nombre es Felipe Cerqueira, soy terapeuta de vida pasada, constelador familiar. Me gusta mucho el tarot terapéutico también. Soy ingeniero de profesión, así que vamos a estar acá, como les mencionaba. Ojalá que varias sesiones con este café con alma. Natalie. Hola Felipe, ¿cómo estás? Y a todos quienes nos acompañan hoy. Bueno, te estaba escuchando atentamente. Esta es una invitación, como bien tú lo decías, para este nuevo ciclo de en vivos, de este Café con Alma que lo hemos querido bautizar. Y hoy creo que aquí habemos dos miradas. Felipe es constelador familiar, que es uno de los temas que hoy nos convoca. Y bueno, él también es terapeuta regresivo y yo también. Estamos activamente trabajando con nuestros consultantes en estas técnicas. Y no sé si quieres tú comenzar hablando sobre alguna de las técnicas en específico que te gustaría partir en este café con alma. Sí, mira, yo creo que vamos a partir con la terapia de vida pasada. Ujú. Bueno, ¿qué es lo que es la terapia de vida pasada? Para comenzar con esta definición, por decirlo así, tenemos que entender que dentro de nuestra vida, dentro de lo que sentimos, dentro de lo que vivimos, hay muchos bloqueos que se producen por diferentes situaciones que pueden ser traumáticas y que nos marcan para toda la vida. Claro, La terapia de vida pasada tiene la facultad de traer la memoria de tu alma al presente a través de una hipnosis o una pseudohipnosis. Nosotros con el consultante, con el paciente, traemos al presente la memoria de ese trauma. O sea, el paciente vive y revive eh, ese momento que quizás le causó mucho daño, mucho dolor, pero que es necesario curarlo. No podemos dejar la herida abierta y seguir avanzando, porque si no, igual nos vamos a desangrar. Entonces es importante que podamos trabajar con eso. Es una terapia muy vivencial y muy de mucha se- catarsis. de mucha catarsis porque se viven sensaciones, emociones, inclusive nos ha tocado situaciones en que las personas sienten olores, sienten ruidos, botan cosas por su boca, en su cuerpo sienten cosas que no están en el consciente en el momento de
de la sesión, por decirlo así, pero sí están reviviendo historias de sus vidas, que puede ser de esta vida actual más, no sé, una hora atrás, hasta el nacimiento, adolescencia, en la etapa perinatal, incluso en otras vidas. Así que Así es. es bien completa la terapia, tiene bases científicas que avalan todo esto. Natalie, bueno, además hizo una ponencia hace poco en la Asociación Española, donde hicieron una especie de seminario gigante que se llama Simposio, donde expuso sobre cómo la terapia de vida pasada aborda eh, el cerebro, cómo se manifiesta las reacciones o los estímulos cerebrales cuando uno trabaja con con esta terapia. Eso es como a grandes rasgos lo que es la terapia de vida pasada. Y justamente, claro, creo que también es importante mostrar que cuando hablamos de regresión o TDP o em, regresión terapéutica, que muchas veces podemos encontrar, nosotros hacemos un trabajo que se enfoca principalmente en comenzar a hacer la técnica a través de una relajación profunda. Y esta relajación, si bien es profunda, pero no logra que nuestro estado de conciencia se pierda. O sea, la persona va a estar siempre consciente, va a estar absolutamente conectada con el terapeuta, va a estar teniendo una conversación parecida a la que tenemos ahora. Y en este estado de trance, por decirlo de alguna manera, la persona comienza a acceder a ciertos recuerdos del alma, a emociones, a escenas, a percepciones extrasensoriales, propioceptivas, como decías tú, el olfato, ahí estas cuestiones del tacto. Ujú. Y obviamente de esa forma vamos a poder encontrar elementos que han marcado el pasado de nuestra alma. Y estos elementos es importante también destacar que no necesariamente son 100% reales. A veces son elementos simbólicos que vienen a mostrarnos situaciones que hemos vivido y cómo las hemos sentido. De pronto, no sé, si fuimos abusados de niños, podemos ver una figura monstruosa en lugar del abusador, por ejemplo. Y obviamente esto es lo que quedó, o sea, la imagen que va surgiendo y lo que queda en la retina, por decirlo de alguna manera, es lo que nosotros vamos trabajando con esta técnica de terapia de vida pasada. En la técnica de terapia de vida pasada nosotros buscamos liberar las emociones que quedaron atrapadas en ese momento, en esa circunstancia. Y para eso, obviamente, ahí hacemos algunas estrategias, utilizamos algunos instrumentos emocionales para recuperar todas aquellas cosas que se fueron perdiendo. Creo que de esa manera, porque, a ver, yo tengo una mirada que también la he escuchado de José Luis Cabuli, que es un exponente a nivel mundial de la terapia de vida pasada, que dice, cualquiera puede hacer una regresión, mas no cualquiera puede hacer una regresión terapéutica. Y yo creo que en esa pequeña frase hay una tremenda diferencia, porque efectivamente yo le puedo pedir a alguien, oye, mira, haz que esta persona, comillas, duerma y que se imagine cosas y lo van a poder hacer fácilmente. Pero hacer terapia en ese estado de conciencia es lo complejo. Y eso es lo que nosotros nos enfocamos en hacerlo de manera profesional, profunda y por supuesto de una manera muy liberadora y sanadora. Así es, creo que también hablando del profesionalismo, es importante recalcar que nosotros estamos, además de pertenecer a la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, que es una asociación que se encarga de promover este tipo de terapias, hacen también seminarios grandes, hacen voluntariados donde la terapia de vida pasada, hay instancias donde vamos los terapeutas y trabajamos a un costo menor o cero para personas que tengan dificultad a acceder a este tipo de terapia porque sabemos el potencial que tiene esta terapia. Además, hay que mencionar que la terapia de vida pasada no es anecdótica.
es una terapia que busca en el fondo sanar. Si tú quieres saber qué fuiste en una vida anterior, puedes encontrarlo, pero no es el fin de esta terapia. El fin de esta Claro. terapia es poder resolver y tratar de sanar un poco lo que te traumó en esta vida o en vidas anteriores. Es súper importante de tener claro eso porque hay mucha gente que busca regresiones solamente por el hecho anecdótico de saber, hoy fui rey de Francia, fui la emperatriz del imperio Inca, no sé. Y resulta que esta técnica, por lo menos la que utilizamos nosotros acá, los que estamos en la asociación, los que venimos estudiando, por ejemplo, como decía Natalia Cavoli, Fiore, entre otros, trabajamos con un sistema que busca más que nada sanar ese trauma, y independiente de lo anecdótico que pueda ser el viaje o el trance, eso es como el real motivo por el que se busca trabajar en este tipo de terapias. Claro. Sí, yo quiero recabar también en lo que tú estás diciendo, que para nosotros es súper importante y valioso también el hecho de que nuestros consultantes sepan lo que bien decías, que estamos respaldados. Nosotros estamos dentro de asociaciones, tanto la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, en la que tengo el agrado de ser la presidenta desde hace muy poquitito este mes. Eh, y además somos miembros de la asociación, por lo menos en mi parte de la Asociación Española de Terapeutas de Vida Pasada, y tuve el placer de ser invitada para exponer este año en el Congreso, en el quinto Congreso de Terapia Regresiva a nivel mundial. De Chile solo habemos dos personas exponiendo y bueno, a mí me tocó la exposición el día jueves, pero este congreso todavía está en curso. Si quieren conocer respecto a la técnica de exponentes de muy alto nivel a nivel mundial, todavía ahí pueden acceder a ellos entrando a la página de la Asociación Española de Terapeutas Regresivos. Porque de verdad, como dijo Felipe al inicio, esta es una estrategia que tiene base. Nosotros no la hacemos solo porque está ahí, sino que tenemos ahí harto estudio detrás. Eh, sí, igual me gustaría como volver a enfocarnos en el tema de hoy, como dices tú, no es curiosear hacerse una regresión, no es saber solo por curiosidad, porque obviamente cuando vamos a trabajar con situaciones y en terapia regresiva, trabajamos traumas, dolores, experiencias complejas. Entonces, perdón, cuando de pronto el motivo que viene una persona, un consultante a nuestra terapia, nos muestra que se siente angustiado porque no sé, cada vez que se siente solo en la casa, le viene una angustia o crisis de pánico. Y eso es lo que quiere trabajar en terapia regresiva. Prendemos faroles, como digo yo, para que el paciente pueda ir encontrando el origen del por qué se genera esa angustia en la soledad. Y podemos encontrarnos, por ejemplo, con situaciones de abortos espontáneos en el útero materno. O que justo jugando a la escondida con los primos, por ejemplo, te quedaste escondido en el closet y nadie te encontró por mucho tiempo y te quedaste atrapado ahí en la soledad, en la oscuridad y te dio mucha angustia. Y nos mostrarnos con experiencias que han ocurrido en vidas anteriores en donde, no sé, te quedaste en un naufragio, solo absolutamente, o luego de una masacre tú quedaste ahí con vida. Entonces, son situaciones que solo tu alma va a poder ir mostrándote y eso es con lo que nosotros vamos trabajando. Y de esa manera, cuando tú revives esta experiencia, bajo todos los sentidos, por eso es tan importante que sea una experiencia tan vivencial y de mucha catarsis, es que efectivamente ahí, cuando vamos encontrando la emoción de lo que nos pasó, la experiencia, y vamos también mirando o prestando atención, más bien dicho, a los pensamientos, al espíritu que nos rodea en ese momento, vamos a realmente poder liberarnos de esa carga emocional. Y obviamente cuando nos liberamos de esa carga emocional, vamos a poder vivir sin tanta angustia en nuestro presente. Ujú. Así es. Además,
creo que es importante mencionar que muchas veces hay un cuestionamiento ligado a las creencias propias de cada persona, a la religión, a, a otro tipo de cosas que pueden ser que a las personas le hagan creer que esto para ellos no tiene ningún sentido, pero es importante recalcar que no necesitas creer como en la reencarnación para poder hacerte una terapia de vida pasada, una regresión. ¿Por qué? Porque lo que busca esta terapia, independiente de lo que creas o no, es poder sanarte, es poder ayudarte. Y esto no es mágico, es terapéutico. No es que tú Justamente. vayas a una regresión y estés en el momento de la regresión y te despiertas, terminas y se acabó el problema. No. Por eso nosotros acá en Alma tenemos un extra, que es el análisis terapéutico, Mm. donde implementamos nosotros, después de varios casos donde decíamos, pucha, este paciente se fue de la regresión, y ahora cómo enfrenta lo que vivió, qué hace. Entonces hay un acompañamiento terapéutico que nosotros le dimos como ese plus a la terapia para poder acompañar al paciente y que también él pueda, después de cierto tiempo, que son generalmente 2 semanas de la regresión, pueda devolvernos a nosotros como terapeuta lo que él ha vivido y ha sentido con esta regresión y cómo lo ha podido llevar a su vida diaria, a su vida cotidiana, a su vida de ahora, del presente. Claro. Y obviamente, como dices tú, cuando no solo que él nos muestre cómo ha vivido, cómo lo quiere integrar, sino que también de pronto que nosotros como terapeutas le podamos devolver las impresiones que tenemos y el análisis en ese momento, como bien Así es, mencionabas, porque en la regresión misma nosotros vamos guiando, pero el rol del terapeuta es más bien externo. El terapeuta en la terapia regresiva lo que hace es permitirle al consultante que vaya sanándose, que vaya encontrando en sí mismo estas respuestas. Así que esa es una diferencia con otras técnicas. así es. Yo creo que ya hablamos como lo más técnico, entre comillas, una pincelada. Recordarles que nosotros también estamos a puertas de comenzar nuestro segundo curso de formación, donde formamos a futuros terapeutas de vida pasada. Esto comienza ahora en junio, en casi la última semana de junio. También estamos acreditados, nuestra malla está acreditada por la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, así que si se quieren sumar, todavía hay tiempo de poder sumarse a este curso. Pero aparte de todo eso, de ese tecnicismo, entre comillas, que hablamos ahora, quizás sea bueno que puedas contar algún hecho, no sé si de tu libro, de otra anécdota que te haya pasado con alguna persona para que podamos ir entendiendo en qué situaciones puedo yo requerir alguna regresión. Mira, es bien importante saber que no solo son motivos de consulta emocionales. A veces hay personas que asisten, por ejemplo, por dolores físicos, dolores musculares, etcétera, y la terapia vía pasada también a veces da muy bien el clavo con esas respuestas. Yo recuerdo unos años atrás que llegó una consultante por un dolor de cadera y resultó ser que, claro, perdón, por un dolor de espalda que sentía como un lumbago bien importante que le llegaba como hasta las caderas, o sea, cubría prácticamente toda la espalda el dolor. Y en una experiencia de vida anterior, ella había encontrado la muerte en un derrumbe, en donde estaba en su casa, y este derrumbe de pronto desploma el lugar y la pared que estaba inmediatamente cerca de ella se desploma sobre sí, en su espalda y ella muere aplastada en el fondo con este golpe en la espalda. Entonces, si tú te fijas, su motivo de consulta era saber por qué tenía este dolor que en esta experiencia de vida no tenía razones ni causas aparentes. De hecho, exámenes que se tomaba parecían relativamente bien, pero el dolor era insostenible. Y la terapia de vida pasada lo que la lleva a ver
es inmediatamente una respuesta súper como clara. O sea, te dice, mira, el dolor de espalda es porque en esta vida anterior se desplomó una muralla y finalmente terminaste muriendo por esa situación. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Allí recuperamos lo que quedó perdido. Porque ella fue tan rápido este accidente, este desplome, que su alma nunca se dio cuenta que salió de ahí. Entonces, hasta el día de que ella llegó a la consulta, su alma, su cuerpo, su mente seguían sintiendo este dolor que ella manifestaba en su espalda. Eso es uno de los casos en cuanto como a aspectos más físicos. Pero también hay casos que son más emocionales, por ejemplo, me cuesta mucho, perdón, llevar una relación saludable con algunos de mis papás, principalmente con las mamás. Tengo una paciente que ese era su motivo de consulta y luchaba mucho con esto en el día a día, su relación con su mamá, si bien es muy cercana, ella igual sentía cierto distanciamiento, no se sentía tan cómoda con esta relación y viven juntas. No sé si todavía, pero en ese entonces vivían juntas. Y bueno, ella descubre en esta regresión que cuando su madre estaba a punto de tenerla durante el embarazo, ella no estaba consciente, obviamente, de lo que podía afectarle sus pensamientos, sus emociones a esa bebé, pero ella no quería ser mamá, no quería tener esa bebé. Y este rechazo era de la madre hacia la consultante que en ese entonces estaba en su guatita. Entonces, hoy esta hija estaba un poco cargando también con esas frases, como con esos mandatos que me llegaban en la guatita de la mamá, en donde me decían, Mm. no me gusta estar contigo, no tolero que estés acá, que era un poco como las mismas frases que ella me decía, yo no tolero a mi mamá, no me gusta estar con ella, o no soporto tener que vivir con ella. Entonces, todas esas frases que en el fondo ella fue inconscientemente repitiendo ahora en su adultez, ella las fue escuchando en su infancia, incluso antes de nacer. Entonces ahí también fuimos liberando eso y mostrándole que esos pensamientos, esas frases venían más de la mamá que de ella misma. Sí, bien interesante. A mí también me tocó un caso en que la paciente llegó a mí por ansiedad. Era tal el punto de la ansiedad que le estaba costando incluso salir de la casa, tomar el metro porque vivía en Santiago. eh, pero a lo que llegamos como finalidad de la terapia, después ya de realizarle todo el trabajo terapéutico, ella se dio cuenta que, porque llegó al momento perinatal donde estaban en la guatita de la mamá, eh, y se dio cuenta que su mamá, un mes antes o 2 meses antes, estaba con mucha ansiedad, con mucho miedo. Algo había pasado en el sistema familiar, que después vamos a hablar más del sistema familiar con las constelaciones, que la mamá tenía una sensación de salir corriendo, de escapar de ahí donde estaba, y justamente tenía como una especie de relación no muy buena con su mamá, porque en ese momento estaban en la casa de la mamá, eh, y ella sentía toda esta ansiedad, se le traspasó a ella de bebé y tuvimos que trabajar con eso. Claro. Después de un par de días, semanas, bueno, no días, semanas, meses, esta paciente ya logró, no sé si en su totalidad, porque no siguió como el tratamiento completo, pero sí me comentó en una retroalimentación que ella había podido ya empezar a salir sin tanto miedo, que entendía de una u otra forma de dónde venía ese miedo, esa ansiedad que le impedía muchas veces incluso salir con amigas, con familia, Claro. a la calle. Entonces Súper fue muy invalidante. exactamente, así que es bien interesante lo que se puede lograr con la regresión, en el fondo, que trabaja. Mira, aquí Claro. hay alguien que pregunta,
Dice, siempre he querido realizar una regresión, pero me da miedo con la información que puedo obtener. Es una pregunta Sí, buena porque uno, sí, sí, porque el alma, antes que respondas tú, Natalie, el alma a uno lo protege de ciertas cosas porque uno, a ver cómo lo explico, es como que si tú te haces la primera regresión, el alma te va a mostrar el nivel que tú puedes entender en ese momento. Es bien, puedes es- sostener sí, emocionalmente también. exactamente. Entonces no, nunca te va a llegar a mostrar un momento tan potente si no estás listo para eso. Hay que pasar como por varias etapas primero para llegar a algo que en el fondo te remueva tanto de ese modo. Claro. Ahora, es bueno lo que tú estás mencionando porque obviamente nuestra alma nos va a querer cuidar, pero también va a trabajar desde la urgencia, desde lo que necesitamos liberar para poder vivir un poco más centrados aquí en el presente. Así Ahora, es. yo creo que un poco leyendo la pregunta que está acá, eh, nosotros lo que hacemos también es acompañar el proceso. Y creo que es fundamental que puedas, si es que quieres hacerte una regresión, si tu alma te está pidiendo, te está diciendo que de pronto a lo mejor ahí está el camino, trates de acompañar tu proceso terapéutico. Como explicaba Felipe hace un rato atrás, nosotros no solo realizamos regresiones, a nosotros nos gusta mucho acompañar el proceso terapéutico porque sabemos lo importante que es. La regresión como tal no es solo la sesión de regresión, es cómo la vivo antes de. De hecho, es muy probable que tú ya de alguna manera estés teniendo ciertos vestigios de lo que tu alma te va a mostrar, por algo estás manifestando también este miedo. El alma nos empieza a mostrar antes, nosotros decimos, la persona ya llegó en regresión muchas veces. A veces en estos estados en donde nosotros contábamos al principio de hacer como relajación profunda. Hay pacientes que son más mentales y que hay que hacerle una relajación un poquitito más larga, unos 10 minutitos, pero hay otros pacientes que se sientan en el sofá de la consulta y yo les digo, o Felipe les dice, bueno, cierra los ojos y ya está, no es más, no es más necesario algo más. Entonces, Ujú. en ese sentido, lo que podemos hacer es claramente solo acompañar. La regresión va a abrir cosas. Nosotros vamos a buscar cómo tú puedes sanar en la misma sesión. Pero después de eso también te ayudamos a sostener el camino. Espero que esto responda a tu pregunta. Espero que de alguna manera también quite tu miedo de atreverte a hacerlo, porque en serio, yo sé que viene cerca la recomendación, pero es muy, muy liberador. Las regresiones son una terapia, diría yo, muy, muy liberadora y muy sanadora en ese sentido. Así que amo mimir. Espero que eso responda a tu duda. Sí, hay otra pregunta de pastelería Dulce Fer se llama. Dice, Uh hola, -huh. ¿y si son muchas cosas las que tengo? Ansiedad, dolor físico. ¿La regresión es por acá está, debe ser por este estado como en particular? Así me imagino que a eso se refería. Si se Claro. trabajará como una a una o se puede trabajar todo en conjunto. Yo creo que esa es la pregunta. Así lo entiendo. No sé si está mal lo que estoy entendiendo, por favor escribe de nuevo y no hay problema en resolverlo. Así que Ahí nos cuenta si estamos entendiendo bien tu pregunta. sí. Pero mira, contestando eso también, mira, ahí Mir dice que sí, que contestamos su duda, que bueno, me alegro. Bueno, esta nueva pregunta, mira, es muy bueno lo que nos preguntas, porque en general las personas que llegan a regresión llegan igual que tú, con muchas cosas. Entonces de pronto no saben cuál es el motivo más urgente, cuál es lo más importante para sí mismo o lo más necesario trabajar primero. Y en esos Yo, casos, dígame. deja, déjame que te interrumpa, porque yo en las constelaciones algo que aprendí fue, es porque es muy similar la constelación, después vamos a hablar un poquito más, pero en el fondo, cuando un paciente, un consultante llega con varios motivos de consulta, por decirlo así, con varias cosas, la pregunta que hago yo es, ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que no te deja dormir? Y desde ahí poder trabajar. Sí, es una súper buena forma de ir como filtrando.
que como priorizando también. Pero es bueno que de pronto, claro, para nosotros trabajar con un motivo de consulta, a nosotros como terapeutas nos ayuda mucho a ordenarnos para poder guiar al consultante. Pero si hay esta diversidad, lo que te decía Felipe es una estrategia, pero otra, si de pronto tú me dices, pucha, sabes que todo no me deja dormir, o en realidad nada, no sé, no es tan, comillas, tan urgente, eh, a veces lo que yo hago es empezar a preguntar qué pasa con la ansiedad, cómo se está manifestando o cómo se manifiesta ese dolor físico, porque muchas veces, incluso aunque parezcan síntomas aislados o diferentes, perdón, se relacionan entre sí. Incluso cuando partimos con la regresión como tal y la trabajamos, el paciente dice, oye, parece que todo era lo mismo y que todas esas causas se convergen en esta experiencia que te está mostrando tu alma, que podría Mm. ser, por ejemplo, tú hablaste de ansiedad y de dolor físico. Entonces, de pronto, a lo mejor en una situación en donde te sentiste con un tipo de ansiedad específico y se manifestó con un dolor físico específico. Y eso lo vamos a trabajar de la misma manera, liberando, recuperando si es que hay que recuperar, revisando lo que te tocó experienciar en ese momento. Entonces, eso se puede hacer de esas formas, esa sería una segunda. Y una tercera fórmula, por decirlo así, podría ser, si traigo muchos motivos de consulta y no lo puedo priorizar, eh, la pregunta sería, preguntémosle a tu alma lo que nos quiera mostrar. Y generalmente el alma también muestra lo más urgente que Sí, trabaja. Entonces, hay formas de poder llegar, pero si llegas con uno o quieres trabajar primero un motivo de consulta, también es súper válido, se puede hacer. así es. Sí. Creo que es súper completa la respuesta que diste. Muy buena pregunta también porque pasa mucho que uno de repente llega con, por decirlo, con un cableado en la cabeza de pensamientos, de situaciones que uno no lo dejan en el fondo saber qué cosa es lo que tengo que priorizar. Así que está muy bien la pregunta. Ahora, por otro lado, para llevarnos ya a un poco a otro terreno que es muy similar, pero que trabaja de manera distinta en ciertos puntos, vamos a hablar de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares yo las definiría como, por ejemplo, cuando te muestran si jugaste fútbol o algún deporte, el entrenador tiene una pizarra donde él tiene a los jugadores en el equipo y le dice, mira, muévete acá, muévete allá, tienes esta posición. En el fondo lo que busca la constelación es mostrarte el problema para que tú lo puedas ver desde fuera y mirándolo desde afuera, desde arriba, puedas entender por qué pasan ciertas situaciones. Principalmente busca trabajar con nuestro sistema familiar. Natalie, además de ser psicóloga clínica, se enfoca en lo que es sistémica y transpersonal, por lo tanto, tiene que ver mucho con eso. De ahí viene la constelación de Bert Hellinger, donde él expone ciertos tipos de fragmentos que tienen que ver con la psicología sistémica y que los lleva como, es como que él tomó todo ese estudio y lo redujo a algo más preciso, más específico y trabajó directamente con eso, con ese tipo de situaciones. Entonces la constelación, ¿qué es lo que busca? Es poder resolver, poder sanar ciertos bloqueos emocionales, que es lo mismo que hace la terapia de vida pasada, pero a nivel familiar. No sé, tienes lealtades inconscientes, o sea, yo vi a mi papá que no pudo tener una, no sé, se separó y no pudo tener pareja, yo nunca voy a tener pareja. Eso lo hago Claro. inconscientemente y me cuesta Sin tener darte pareja, cuenta, claro. exactamente, sin darte cuenta. No sé, un ancestro mío tuvo problemas de dinero y yo empiezo a repetir su historia simplemente porque estamos ligados a la misma familia. Entonces es muy también una herramienta muy poderosa para poder trabajar, también trabaja eh, con lo que son las emociones, problemas físicos,
Mm. problemas de dinero, etcétera, etcétera. Tiene un amplio abanico de posibilidades. Eso me parece bien interesante porque, como bien decías tú, se parecen mucho a las regresiones. De hecho, tú lo trabajas muy a la par. Sí. Pero me gustaría que nos contaras un poquitito más. Yo he escuchado de pronto ahí de algo que se llama como frases sanadoras. ¿De qué se Sí. tratan estas frases? Bueno, las frases sanadoras vienen como en la terapia de vida pasada se trabaja, bueno, voy a ponerme un poco más de profesor, pero en la terapia de vida pasada se trabaja con revocar mandatos, revocar juramentos de manera positiva. No sé, por ejemplo, yo nunca, siempre te voy a desear el mal. ¿Tú en alguna vez hiciste ese, como ese Se promete ese juramento, juramento. claro? Y te queda marcado para toda la vida y no puedes cortar lazos con esa persona, tú no avanzas, bueno, todas esas cosas se trabajan en terapia de vida pasada. Y lo mismo se hace en las constelaciones, pero estas frases sanadoras ya vienen hechas. ¿Ya? Hay frases que uno puede hacer, obviamente, pero la mayoría ya están hechas y son frases que vienen a decirte, por ejemplo, aquí tengo un libro donde salen varias frases, no sé, por ejemplo, tu relación con mamá puede ser. Tomo de ti todo lo que me das de la manera en que me lo das. Tomo de ti todo con amor. Te respeto y te honro. Por favor, mírame con buenos ojos y lo hago diferente a ti. Muchas veces llegan a consulta personas que tienen conflictos con sus padres, con su madre, como tú mencionabas Claro, también, y muchas veces no se sienten valorados, no se sienten escuchados, sienten que los menosprecian. Y después de todo el trabajo terapéutico que se hace en la constelación, se utilizan estas frases para que el inconsciente empiece a trabajar internamente, empiece a cambiar este estado, empiece a darse cuenta que sí se puede mirar desde otra perspectiva la situación. claro. Oye, y esto tú hablaste también del linaje, de que se puede trabajar con los padres, con los abuelos. ¿Cómo se hace esto? Porque también tengo muchas preguntas respecto a las constelaciones familiares, que creo que son dudas que a todos también nos surgen. ¿Cómo se trabaja con el linaje? Bueno, ¿O a hay qué que entender, miramos, por ejemplo, en este sistema? No sé cómo preguntarlo en realidad. sí, es que eso te lo va a ir dando la propia constelación. Pero principalmente con el tema del linaje tenemos que tener claro que tenemos un linaje materno y un linaje paterno. Es decir, que todo lo que venga desde nuestros padres, desde nuestro padre, de nuestro papá hacia atrás, todo eso, con todo eso cargamos nosotros y con todo lo que venga de nuestra madre hacia atrás, abuela, bisabuela, tatarabuela, etcétera, tíos, tías, etcétera, todo eso viene con nosotros en nuestro ADN. ¿Por qué viene en nuestro ADN? Nuestro ADN principalmente es lo que tiene que ver con nuestro color de ojos, con el tipo de pelo, nuestra piel, y hay un factor importante dentro de esto que se llama la epigenética, ¿ya? El ADN constituye el 2%, 3% de lo que somos físicamente, mientras que la epigenética constituye el 97, 98%, y que son todos estos hábitos, estas costumbres, estas maneras de resolver ciertas cosas, estas maneras de normalizar otras, que traemos de nuestros padres, que ellos traen de sus padres y que los padres de ellos traen de sus padres, y así, así Y así infinitamente hacia atrás. sucesivamente. Exactamente. Entonces es bien, bien potente porque muchas veces llegan por una pregunta, no sé, me duele el dedo y resulta que se dan cuenta que le duele el dedo porque a un ancestro le cortaron el dedo o ese dedo significa que no va a tener mayor, no va a tener un ingreso económico mayor. No sé, por darte un ejemplo bien bizarro, pero son cosas que de repente te va mostrando la constelación y que son más profundas que la pregunta en sí. Y ahí con los secretos familiares, ¿cómo lo trabajas? Porque obviamente, como acabas de decir, de pronto te das cuenta que, no sé, a este abuelo le cortaron el dedo y por eso a ti te duele.
Pero si yo Ujú. no sé que ese abuelo, por ejemplo, yo creo que mi abuelo es una persona y resulta que era otra. Y a este otro, del que nunca me hablaron, del que quizás fue excluido, le cortaron el dedo. ¿Cómo, cómo se trabaja eso en constelación familiar? Bueno, es súper importante eso que tocaste porque los excluidos son personas que fueron de alguna manera, y lo hablo porque es un punto bien importante dentro de una constelación, dentro de la vida de las personas, un excluido, una persona que es alejada de la familia, que lo dejan de mirar en el fondo como la película, ¿cómo se llama esta película de Pixar o Disney? No recuerdo, que ¿Cómo? era No me hables de Bruno, que se llamaba la canción, porque Ah, el como Bruno, no recuerdo el nombre, pero en esa película de dibujos animados, de animación, el Bruno, que era un hermano de esta familia, fue excluido porque claro. hizo ciertas cosas que a la familia no le parecía. Y resultó después al final de esta película que todos le encontraban razón a Bruno y que era muy sensato lo que él había hecho en el fondo. Él se escondió, sí, en la misma casa, era como esa figura dentro de la película, pero que es muy didáctica para mostrar cómo es un excluido. Y lo que tratamos de hacer en la constelación es que este excluido vuelva al sistema familiar. ¿Por qué tiene que volver al sistema familiar? Porque también forma parte de ti, de tu linaje. Si tú lo sacas, lo eliminas, lo excluyes, independiente de lo que haya hecho, porque hay cosas bien terribles que pueden pasar dentro de una familia, Mm, claro. independiente de lo que haya hecho, tú tienes que reconocer a esa persona para que tu sistema familiar esté en equilibrio. Porque si el Pero en el sistema fondo familiar, mirar que existe, perdón. exactamente, porque si tu sistema familiar no está en equilibrio, siempre va a repetir las mismas cosas, las mismas, no sé, caídas, los mismos errores, etcétera. Claro. No va a cortar el patrón. Exactamente. Aquí tengo una pregunta, Felipe, para ti, que dice, la constelación, ¿en cuántas sesiones se realiza? Mira, la constelación en general también es un trabajo terapéutico. Es recomendable que las personas vuelvan después de una sesión. eh, no se, o sea, si tú quedas bien, hay personas que quedan bien dentro de una sesión, pero también, como decía, dentro de la terapia vida pasada no es magia. Claro. Entonces hay un trabajo que tienen que hacer las personas propios. O sea, yo te voy a mostrar, te voy a decir ciertas cosas, pero tú tienes que seguir trabajando en eso. Y eso es lo más difícil, porque muchas personas les cuesta, y como les cuesta, yo creo que es necesario que puedan volverse, es que está costando mucho, porque algo más debe haber que te está Mm, impidiendo seguir con este proceso. Por eso se puede realizar, la sesión dura aproximadamente 2 horas. Hay sesiones individuales, sesiones grupales. Bueno, en las sesiones individuales se trabaja con figuras que tengo acá, que son los personajes de la constelación que te representan a ti como consultante, representan a tu motivo de consulta, a tus familiares, etcétera, y que te van a mostrar en el fondo lo que está ocurriendo dentro de tu sistema. Y al mostrarte, como dije al principio, tú vas a ver todo el panorama y te vas a decir, ah, mira, por eso entonces es que yo tenía que estar más adelante o mi mamá más atrás, claro. no sé. Entonces Como es bien, ordenando, como decías tú hace un rato. vamos a ir ordenando todo el sistema familiar y lo mismo se hace en las grupales, que se trabaja, tú llegas a una sesión grupal y tú como paciente o consultante, tú no puedes participar directamente, solamente observar. Y al observar, por eso te decía al principio, tú observas cómo estos personajes reales ya de carne y hueso empiezan a tomar roles de tu familia y tú empiezas a mirar y te das cuenta, mira, si es cierto. Y es increíble que todas las personas que participan empiezan a sentir sensaciones de cómo son realmente la familia de esta consultante o de este Claro. consultante. Sí. Oye, interesante lo que tú nos estás mostrando, porque además
muchas de las cosas que tú mencionas efectivamente se relacionan con la psicología sistémica, de ahí viene la escuela de Bert Hellinger, pero además también se relacionan mucho con la TDP, con la terapia de vida pasada. Y yo te quiero preguntar, en general, cuando tú lo trabajas juntos, ¿cómo trabajas la TDP con las constelaciones familiares? ¿Cómo lo relacionas? Principalmente yo lo relaciono en cuanto, a ver, vamos a partir explicando que cuando comienzo la constelación, al igual que la TBP, hay una especie de inducción, una meditación que realizo hacia el consultante, pero es una meditación mucho más leve. Pero durante la sesión de constelación, yo te voy a pedir que respires, que inhales, exhales, que cierres tus ojos, que te concentres en lo que estás diciendo, lo que estás pensando, y te van a llegar a ti, vas a canalizar en el fondo muchas cosas, y después te voy a hacer abrir los ojos, me vas a contar lo que pasó, te voy a volver a hacer cerrar los ojos, vas a volver a entrar en este trance, en esta pseudo hipnosis, en la cual tú vas a poder conectarte con estos elementos, con estos famores que te van a representar a ti, al conflicto, etcétera. Y de eso vamos a ir sacando diversas cosas que nos van a ayudar a entender tu motivo de consulta. Oye, súper interesante y qué bueno ahí la unión que tú haces también, porque muestras como desde el inicio lo que estás haciendo. Pero yo me quiero devolver un poquitito. Tú nos hablaste de que las constelaciones desde una ya se podían ver algunos cambios. eh, y haciendo la mezcla también con lo del ATDP. ¿Tú también realizas, por ejemplo, acompañamiento terapéutico posterior? ¿Se parece eso con las constelaciones y la terapia regresiva? Sí, debería tener acompañamiento terapéutico porque Mm, creo que en cualquier terapia uno necesita como saber cómo llevo esto ahora a mi día a día. Como si supe que mi abuelo alcohólico que falleció y yo repetí este patrón, y me doy cuenta de eso, ¿cómo ahora hago para, en el fondo, cambiar esa situación, si es que quiero? claro. Y sí es muy importante el acompañamiento terapéutico. Yo lo recomiendo a mis consultantes, pero también se puede trabajar desde la misma constelación, o sea, pueden venir a otra constelación y así Ah, claro. empezar a trabajar diferentes temas relacionados con sus motivos de consulta. Y en ese sentido, porque en la terapia vía pasada se recomienda, lo que nosotros también hacemos, de una manera responsable, que no haya más de una al mes Ujú. en las revisiones. Sí, en la constelación es Ujú. lo mismo. Ya, No se pueden genial. hacer más de una al mes porque también es algo bien removedor. Entonces, Claro, ojo está con moviendo eso. toda la energía de la familia. Sí, ojo con eso que es súper importante que las personas sepan que este tipo de terapias, al ser tan removedoras, no se pueden hacer más de una vez al mes. Uno necesita procesar la información. Además, las dos terapias, la terapia de vida pasada y la constelación familiar, para los que no sabían, se pueden trabajar con niños, con sus hijos, con sus sobrinos, con, no sé, con cualquier niño que ustedes quieran trabajar, se puede hacer. Así que es bien interesante. Quizás en otro capítulo de este Café con Alma vamos a hablar más en profundidad en cómo se trabaja Con los esta, niños. con los niños en la terapia de vida pasada y en las constelaciones familiares, que es bien interesante, es bien, yo lo diría así bien simple, es muy bonito porque es conectar profundamente con tu hijo, con tu hija, y es algo que no te puede dar el día a día, ni siquiera una Claro. conversación. Incluso de pronto yo creo que también esas instancias te conectan no solo con tu hijo o con el niño o niña con la que estés trabajando, sino que también con tu propio niño interior. Pues ahí también Así liberamos es, y sanamos cosas. así es. Em, Oye, qué interesante cómo estas dos terapias que al menos, bueno, tú realizas ambas, yo realizo la terapia de vida pasada. Es bonito cómo podemos ir como integrando los saberes y cómo los vas uniendo también en tu sesión. Sí, muy Em, interesante el tema, por ejemplo, en terapia de vida pasada hay algo que llamamos entidades,
aquí Mm, lo llamamos ancestros. claro, Entonces, también vamos a hablar de eso más adelante, pero es súper interesante cómo los conceptos se van uniendo, a pesar de que suenan distintos, tienen un patrón muy común y que buscan lo bien, mismo en el fondo. justamente. Y a propósito de lo que tú acabas de decir, voy a recordar ahora que también hay otras personas que se nos sumaron, que este es el primer capítulo del ciclo del 2025 de este Café con Alma. Probablemente vamos a estar ajustando el día, es probable que sigamos en esta horita de la noche o de pronto lo podemos cambiar en horario, así que sería súper bueno para nosotros saber también si hay algún tema de interés que quisieran tocar para que podamos ir trayéndole algunos casos, obviamente anónimos, para que podamos discutir y conversar de aquellas cosas que les está pasando, porque también dentro de nuestro propósito está promover y prevenir todo lo que tiene que ver con salud mental y acompañar, por supuesto, el proceso y tomarnos un cafecito, un tecito calientito ahí en Sí, buena compañía. y aparte de todo eso, yo creo que también es importante normalizar y naturalizar que la salud mental también es parte de nuestra salud. Entonces, Así es, se puede hablar de eso, no tiene que ser ya más un tabú, no tiene que ser justamente. más un problema o vergüenza hablarlo. Entonces, por eso generamos esta instancia donde tú puedes comentar, puedes hacer preguntas, etcétera. Mientras si quieren responder o proponer algún tema, les vamos a contar que el día de hoy lanzamos nuestro Cyber de Alma, Sí, en donde vamos a tener desde el 1 de junio, desde ya en realidad, hasta el 5 de junio, descuento en terapia de vida pasada y constelaciones familiares, con 50% de descuento solo por esta semana. O sea, si tú te inscribes dentro de esta semana, del 1 al 5 de junio, para tomar una hora de constelación claro. o Y terapia de compras vida la sesión, pasada, claro. compras la sesión, claro, la reservas, Mm, eh, va a tener ese descuento. así Así es, que, y después programamos la fecha a posterioridad de cuándo podemos realizarla. Entonces, exacto. es una instancia que nosotros generamos porque creemos, no tanto, o sea, cuando uno tiene un negocio también tiene que pensar en lo comercial, pero Ujú, eh, lo más importante para nosotros como alma es poder difundir esta terapia y que llegue a más personas. mm, O sea, de repente estas terapias para mucha gente son inalcanzables económicamente. Entonces así nosotros es, estamos siempre abiertos a tratar de llegar a esas personas o tratar de abordar ciertas temáticas como ahora, de claro. forma gratuita, de forma eh, Generar en- instancias de acercamiento. generar instancias donde uno pueda conocer este tipo de terapias que por, por lo demás no es que nosotros hayamos estudiado porque nos llamó la atención, obviamente, pero nos trabajamos nosotros mismos. Entonces, Exacto, sabemos lo que pueden llegar a hacer. Así que así los es. dejo invitados. Recuerden, el Cyber de Alma, 50% en terapia de vida pasada y constelaciones. Hay que mencionar que en la terapia de vida pasada nosotros trabajamos con una entrevista, regresión y análisis. Son Claro. tres puntos. Precisiones. Claro, en cambio, en este Cyber vamos a trabajar solamente con la regresión. Claro. Así que si quieres aprovechar esta instancia, te dejo invitado o invitada para que puedas tomar esta oportunidad de poder realizarte este tipo de terapia y conocerla y poder, a lo mejor te puede ayudar a entender, a sanar lo que necesitas. Exacto. A perder los miedos también, porque de pronto, eh, de verdad que es una terapia que nos ayuda, que es como encontrarnos y sanar. También yo quería contarles que de pronto tienen que estar atentos a nuestras redes sociales en estos días, porque efectivamente hoy lanzamos lo del cyber respecto a las sesiones de constelaciones y TBP, como dice Felipe, pero pueden venir otras cositas en estos días del cyber, así que también para que estén atentos, porque les adelanto, como, bueno, Felipe ya lo adelantó al inicio del en vivo, estamos también a puertas de comenzar nuestra formación 2025 de terapeutas de vida pasada, así que también podrían venir algunas cosillas
durante estos días, para que estén ahí mirando nuestras redes, participando, porque obviamente vamos a estar informando por ahí si es que tenemos alguna novedad en esas otras, en esas otras áreas de la terapia, en donde no solo nos ayudamos, sino que también aprendemos a ayudar a otros. Así es. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a un Sí, punto de término de esta conversación. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Vamos a estar ahí recibiendo sugerencias respecto a los temas que quieran abordar más adelante. Eh, Súper felices de que nos hagan saber si hay algo que les interesa. Vamos a dejar ahí de pronto a lo mejor alguna historia, alguna notita para que nos hagan preguntas o ahí vayan dejando sus ideas, porque así es. nosotros también aprendemos de estas conversaciones, queremos escucharlos a ustedes, no solo todo el tiempo estar hablando nosotros, así que les dejamos ahí un abrazo gigante, muchas gracias a ustedes también Así y es. Y comentarles también que si ustedes, no sé, tienen un grupo de amigos, mm, en su trabajo, en el colegio, apoderados, profesores, en la empresa, en la junta de vecinos, no sé, y quieren que podamos hablar de esto en mayor profundidad con sesiones a lo mejor demostrativas también de cómo se trabaja en este tipo de terapia, también nosotros estamos realizando ese tipo de cosas, así que los dejamos invitados si ustedes conocen a alguien, si ustedes mismos quieren organizar algo, mm, estamos dispuestos a eso también. así es. Así que bueno, esperemos que tengan un maravilloso fin de semana. Estén atentos ahí a nuestros descuentos, a nuestras sorpresas que vienen del Cyber. Y les dejamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Felipe, por contarnos un poquito más de las A ti, constelaciones familiares también. muchas gracias a ti también. Chao, Que estén chao. bien. Chao.